A nuestros increíbles espectadores de Cheating Tales Lab. Bienvenidos y gracias. Su presencia hace que valga la pena compartir estas historias. Nos encantaría saber de qué parte del mundo se unen a nosotros. Hagen Oslo Saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Perfecto en papel. David Morrison había construido su vida como construía casas, con precisión, atención al detalle y una inquebrantable creencia de que los cimientos sólidos podían resistir cualquier tormenta. A los 38 años, era dueño de Morrison Construction, una empresa mediana que se había ganado una reputación de trabajo de calidad y prácticas comerciales éticas en su ciudad de Pinnery, Colorado. Sus manos callosas y su rostro curtido por el sol contaban la historia de un hombre que se había abierto camino desde el martilleo hasta la firma de contratos. Clare Morrison, de soltera Winters, había sido la joya de la corona de sus logros. Cuando se casaron hace 10 años, ella acababa de salir de la universidad con un título en marketing, cabello rubio que captaba la luz del sol como oro hilado y ambiciones que parecían alinearse perfectamente con las suyas. Ella lo había ayudado a transformar su pequeño negocio de construcción en algo respetable, diseñando logotipos y administrando las redes sociales con una eficiencia que impresionaba incluso a sus clientes más exigentes. Su casa en Maple Street era un testimonio de la artesanía de David. Gabinetes personalizados, pisos de madera noble seleccionados a mano y una isla de cocina donde una vez planearon su futuro mientras tomaban café por la mañana. Clara había querido tener hijos, y David había estado de acuerdo, imaginando pequeños pies corriendo por los pasillos que él había medido y construido cuidadosamente. Pero pasaron los años, y esas conversaciones se acortaron, reemplazadas por la creciente participación de Clara en su estudio de yoga en el centro y las largas horas de David administrando proyectos cada vez más complejos. La primera grieta en sus cimientos apareció tan sutilmente que David casi se la pierde. Clara comenzó a trabajar hasta tarde con más frecuencia. Su teléfono vibraba con mensajes de texto que silenciaba rápidamente cuando le entraba en la habitación. Había comenzado a usar perfume en sus reuniones de desarrollo comercial de los martes por la noche y se había unido a un club de lectura que parecía requerir una cantidad inusual de viajes de fin de semana a la cercana Denver. David no era ingenuo, pero tampoco era del tipo que sacaba conclusiones precipitadas sin pruebas. Su negocio le había enseñado que las suposiciones podían costar miles de dólares en errores. Entonces, cuando Clare mencionó que asistiría a una conferencia de marketing en Aspen durante un fin de semana largo, simplemente la besó para despedirse y le dijo que condujera con cuidado. Fue solo cuando su amigo, Tommy Brelin, que trabajaba en la patrulla de esquí en Aspen, le envió un mensaje de texto con una foto de Clare cenando íntimamente con un hombre que David no reconoció, que los cimientos comenzaron a mostrar serios daños estructurales. La marca de tiempo mostraba la noche del viernes, pero Clare le había dicho que la conferencia no comenzaba hasta el sábado por la mañana. David miró fijamente la foto en su teléfono, sentado en su camioneta afuera de un lugar de trabajo donde su equipo estaba instalando ventanas nuevas en la casa de ensueño de una familia. La ironía no pasó desapercibida para él. Pasaba sus días construyendo sueños para otros mientras los suyos se derrumbaban en tiempo real. El hombre de la foto era más joven que David, probablemente de unos 30 años, con el tipo de rasgos refinados y ropa cara que sugerían dinero heredado en lugar de ganado. Esa noche, cuando Clare regresó a casa con materiales de la conferencia e historias sobre oportunidades de networking, David no dijo nada. Hacía mucho tiempo que había aprendido que el mejor momento para evaluar los daños estructurales era cuando el edificio estaba bajo tensión. Esperaría, observaría y reuniría pruebas antes de hacer cualquier movimiento. La espera se convirtió en un tipo diferente de tortura. David se encontró estudiando el rostro de Clare al otro lado de la mesa, buscando signos de engaño en expresiones que una vez había encontrado hermosas. Su risa, que solía llenar su casa de calidez, ahora sonaba hueca y fingida. Cuando ella le tomaba la mano durante sus paseos nocturnos, su toque se sentía extraño, contaminado por secretos que él no debía saber. 3 semanas después de la foto de Aspen, Clare anunció que le habían ofrecido un puesto de consultoría a tiempo parcial en una empresa de marketing en Denver. El puesto requeriría que viajara con frecuencia y trabajara en horarios irregulares. Pero el dinero era excelente y le daría el ascenso profesional que había estado anhelando. Es exactamente para lo que he estado trabajando, dijo, con los ojos brillantes de un entusiasmo que David no había visto en meses. Ryan Kellerman, el socio principal, vio mi trabajo con el estudio de yoga y quedó impresionado. Esto podría ser el comienzo de algo realmente significativo para mí. Ryan Kellerman. David archivó el nombre cuidadosamente, agregándolo a la creciente colección de pruebas que estaba construyendo en su mente.
Felicitó a Clare, le dijo que estaba orgulloso de su ambición y comenzó a planear sus propios próximos movimientos. Capítulo 2. El otro hombre. La investigación de David sobre Ryan Kellerman reveló a un hombre que coleccionaba cosas hermosas como algunas personas coleccionan sellos. A los 34 años, Ryan había heredado la firma de marketing boutique de su difunto padre, Kellerman and Associates, junto con un fideicomiso que le permitía vivir en un ático en el centro de Denver y conducir autos que costaban más que las casas de la mayoría de las personas. A través de las redes sociales y las redes profesionales, David se enteró de que Ryan se especializaba en marcas de estilo de vida y tenía un talento particular para trabajar con propietarios de pequeñas empresas, generalmente mujeres atractivas que necesitaban orientación para ampliar su visión. Su lista de clientes se leía como una lista de víctimas potenciales: propietarias de estudios de yoga, propietarias de boutiques, productoras de alimentos artesanales y entrenadoras de bienestar. Lo que David encontró más revelador fue el patrón de Ryan. A través de un examen cuidadoso de publicaciones archivadas en redes sociales y publicaciones comerciales locales, descubrió que las relaciones de consultoría de Ryan generalmente duraban entre 6 meses y 2 años, y siempre terminaban cuando las mujeres vendían sus negocios o cuando sus relaciones personales implosionaban. El hombre era un destructor de hogares profesional, que usaba su riqueza heredada y su perspicacia comercial para aprovecharse de las mujeres que buscaban validación profesional. Clara encajaba perfectamente en el patrón. Estaba casada con un hombre de clase trabajadora que, a pesar de su éxito, siempre sería visto como inferior a la clase social de Ryan. Dirigía una pequeña empresa que podría beneficiarse de la experiencia en marketing. Lo más importante es que tenía el tipo de ambición inquieta que Ryan podía explotar, ofreciéndole destellos de una vida que nunca podría permitirse con los ingresos de David solo. David comenzó su propia vigilancia con cuidado. Compró un pequeño sistema de cámara discreto y le pidió a Tommy que lo ayudara a rastrear los movimientos de Clare durante sus supuestos viajes de trabajo. Lo que descubrió fue un romance metódico que se llevaba a cabo en hoteles caros, restaurantes exclusivos y el ático de Ryan. Clare no solo estaba engañando, estaba audicionando para una vida completamente diferente. La evidencia aumentaba semana tras semana. Fotos del auto de Clare estacionado afuera del edificio de Ryan durante la noche, extractos de tarjetas de crédito que mostraban cargos en restaurantes de los que David nunca había oído hablar, fragmentos de mensajes de texto que podía vislumbrar cuando Clare dejaba su teléfono desatendido, llenos de chistes internos e intimidades que alguna vez habían pertenecido a su matrimonio. Pero la ira de David estaba evolucionando hacia algo más frío y más enfocado. Cada prueba no solo revelaba la traición de Clare, le mostraba la naturaleza calculada del comportamiento depredador de Ryan. Este no era un crimen pasional o un lapsus momentáneo de juicio. Esta era una destrucción sistemática de la vida de David para el entretenimiento de otro hombre. El punto de quiebre llegó cuando David descubrió que Clare había estado tomando fotos dentro de su casa y compartiéndolas con Ryan. No fotos explícitas, sino tomas cuidadosamente seleccionadas de los detalles personalizados de su hogar. La cocina que David había diseñado, los muebles del dormitorio que había construido a mano, el jardín que habían planeado juntos. Literalmente estaba vendiendo su vida privada para impresionar a su amante, convirtiendo sus espacios sagrados en arte escénico para la diversión de Ryan. Esa noche, David se sentó en su taller detrás de la casa, rodeado de herramientas que había coleccionado durante 2 décadas construyendo cosas destinadas a durar. Sus manos, por lo general lo suficientemente firmes como para medir cortes a 1/16 de pulgada, temblaban de rabia al pensar en los dedos manicurados de Ryan tocando la piel de su esposa en habitaciones compradas con dinero que el hombre nunca había trabajado para ganar. David siempre había creído en la justicia a través de los canales adecuados: tribunales, abogados, resolución civilizada de disputas. Pero mientras estaba sentado allí, se dio cuenta de que el sistema legal estaba diseñado para manejar crímenes contra la propiedad y la persona, no la destrucción sistemática de la vida de un hombre a través de la manipulación legal y la guerra emocional. Si Clare y Ryan querían jugar con su vida, David les enseñaría lo que significaba competir contra alguien que entendía que algunos cimientos, una vez agrietados, nunca podrían repararse, solo demolerse y reemplazarse por algo más fuerte. Capítulo 3. Revelaciones de Acción de Gracias. El Día de Acción de Gracias de la familia Winters siempre había sido una actuación obligatoria. Los padres de Clare, Robert y Patricia Winters, organizaron la reunión anual en su extensa casa suburbana, completa con un comedor formal, cristalería de cristal y suficientes políticas familiares para alimentar una guerra menor. David había soportado 9 días de acción de gracias anteriores, aprendiendo gradualmente a navegar por la sutil guerra de clases que hervía a fuego lento bajo la superficie de la conversación cortés.
Este año se sintió diferente desde el momento en que llegaron. El comportamiento de Clare cambió tan pronto como entraron en la entrada de la casa de sus padres. Su postura se enderezó y su voz adquirió el tono refinado que había cultivado en la universidad. Trataba a David menos como un esposo y más como una obligación que debía cumplir. La lista de invitados incluía a los sospechosos habituales: el hermano mayor de Clare, Michael, y su esposa, Jennifer, junto con sus hijas gemelas adolescentes, su hermana menor, Amy, con su esposo, Scott, y su hijo pequeño, y la prima de Clare, Rachel, con su esposo, Greg, un asesor financiero que recientemente había heredado su propio negocio. David notó de inmediato que la conversación fluía a su alrededor en lugar de incluirlo. Cuando Michael preguntó por su negocio de construcción, Clare respondió por él, enfatizando cómo David se mantenía ocupado con proyectos locales, mientras ella hablaba de su nuevo y emocionante trabajo de consultoría. Cuando Patricia preguntó por sus planes de viaje, Clare mencionó sus viajes de negocios, pero enmarcó la ausencia de David como si él estuviera al mando del fuerte en lugar de reconocer que vivían vidas cada vez más separadas. La tarde transcurrió con David sintiéndose como un actor secundario en la actuación pública de su propio matrimonio. Clare se rió de chistes que no eran graciosos, participó en conversaciones sobre personas que nunca había conocido y constantemente se posicionó físicamente más cerca de otros miembros de la familia que de él. Era como si estuviera practicando para estar soltera mientras aún estaba técnicamente casada. El momento decisivo llegó durante la preparación de la cena. David se había ofrecido a ayudar en la cocina, en parte por un genuino deseo de ser útil y en parte para escapar de las conversaciones de la sala de estar sobre inversiones inmobiliarias y propiedades vacacionales que destacaban su condición de obrero. Estaba trinchado el pavo cuando escuchó la voz de Clare desde el comedor contiguo donde estaba poniendo la mesa con Rachel. Honestamente, Rach, a veces siento que básicamente estoy soltera de todos modos, decía Clare, su voz con la crueldad casual que viene con la privacidad percibida. David es dulce, pero es tan limitado. Ayuda con las cuentas y mantiene la casa, pero no hay estimulación intelectual. No hay una verdadera asociación para construir algo más grande. La mano de David apretó el cuchillo de trinchar cuando Rachel respondió, pero parece devoto a ti. ¿Eso no vale algo? La risa de Clare fue ligera y desdeñosa. Devoto como un perro, es devoto. No es lo mismo que estar con alguien que te desafía, que te abre las puertas a nuevas posibilidades. He estado trabajando con este consultor de marketing en Denver, Ryan, y la diferencia en nuestras conversaciones es como la noche y el día. Cuando estoy con él, recuerdo lo que se siente estar intelectualmente vivo. Estás diciendo lo que creo que estás diciendo. La voz de Rachel bajó a un susurro, pero la mayor atención de David captó cada palabra. Estoy diciendo que estoy explorando mis opciones, respondió Clare. David es un buen hombre, pero bueno ya no es suficiente. Merezco algo más que estabilidad. David dejó el cuchillo de trinchar con deliberada precisión. Sus manos estaban firmes ahora, su mente cristalina. Clare acababa de catalogarlo públicamente como una herramienta en lugar de un esposo, descartó su década de matrimonio como mera conveniencia y admitió una infidelidad emocional, como mínimo, con Ryan. Pero más que eso, había revelado su carácter fundamental. Esta no era una mujer que luchaba con un matrimonio infeliz. Era alguien que se había estado preparando psicológicamente para descartarlo mientras mantenía los beneficios financieros y sociales de su relación. Estaba audicionando para su próxima vida mientras lo mantenía como una red de seguridad. David sacó su teléfono de su bolsillo y se desplazó por sus contactos hasta que encontró el número de Tommy Brelin. Su amigo respondió al segundo timbre. Tommy, soy Dave. Necesito que hagas algunas llamadas por mí. ¿Recuerdas esas fotos que tomaste en Aspen? Necesito que las envíes a todos en mi lista de contactos, familiares, amigos, socios comerciales, todos. También necesito que llames a tu primo Jaque al periódico y le digas que tengo una historia sobre prácticas comerciales depredadoras que podría resultarle interesante. Jesús. Dave, ¿estás seguro de esto? Una vez que esto salga a la luz, no hay vuelta atrás. David miró por la puerta de la cocina a su esposa, que continuaba su conversación con Rachel, completamente inconsciente de que el mundo de su esposo acababa de cambiar sobre su eje. Estaba gesticulando animadamente, probablemente describiendo más detalles sobre sus nuevas y emocionantes posibilidades de vida. Tommy, durante 10 años he sido la base que sostiene los sueños de otra persona. Ya no quiero ser un apoyo estructural para las personas que me ven como desechable. Envía todo esta noche. ¿Entendido, amigo? Y Dave, por si sirve de algo, te mereces algo mejor que esto.
David terminó la llamada y volvió a guardar su teléfono en el bolsillo. Volvió a trinchar el pavó, trabajando con la misma precisión metódica que aportaba a todos sus proyectos. Para cuando terminó de colocar la carne en la fuente, el teléfono de Clare había comenzado a sonar con notificaciones. Observó por la puerta mientras ella sacaba el dispositivo de su bolso, su rostro pasando por confusión, sorpresa y luego horror pálido mientras se desplazaba por los mensajes. Se llevó la mano a la garganta, un gesto que la había visto hacer en momentos de estrés extremo, y sus ojos recorrieron la habitación como buscando una ruta de escape. Cuando miró hacia la cocina y vio a David mirándola, sus ojos se encontraron a través del espacio. Él no sonrió, no asintió, no reconoció su angustia de ninguna manera. Simplemente la miró fijamente con la mirada firme y calculadora que le daba a los edificios que estaba a punto de derribar. El teléfono de Clare siguió sonando. Al otro lado del comedor, los teléfonos de otros miembros de la familia comenzaban a sonar con notificaciones. David cogió la fuente del pavó y entró al comedor para anunciar que la cena estaba lista. El ajuste de cuentas había comenzado. Capítulo 4. Evaluación de daños estructurales. El viaje a casa desde la cena de Acción de Gracias transcurrió en completo silencio. Clare miraba por la ventana del pasajero, con el teléfono agarrado en el regazo como una bomba de relojería, mientras David conducía con la tranquila concentración de un hombre que finalmente había dejado de fingir que su vida no se estaba desmoronando. Las notificaciones habían continuado durante toda la cena, creando una corriente subterránea de tensión que había infectado a toda la familia Winters. Para cuando llegaron a su entrada, David había recibido mensajes de texto de confirmación de Tommy que indicaban que las fotos y la información de contacto de Ryan se habían distribuido a toda la red de David, incluidos sus socios comerciales, los clientes del estudio de yoga de Clare y miembros de ambas familias. Extenses. La red de chismes de la pequeña ciudad que Clare siempre había desdeñado estaba a punto de convertirse en su juez y jurado. Dentro de su casa, Clare finalmente habló. David, tenemos que hablar de lo que pasó esta noche. No, respondió David, dirigiéndose directamente a su dormitorio. Tenemos que hablar de lo que ha estado pasando durante meses. Puedes empezar cuando estés lista para decir la verdad. David comenzó a empacar metódicamente, doblando la ropa con la misma precisión que usaba para medir la madera. Clare observaba desde la puerta, su rostro pasando por expresiones de pánico, ira y cálculo. No puedes irte así como así, dijo. Esta es nuestra casa, nuestra vida. Lo que sea que creas que sabes. Sé que Ryan Kellerman conduce un BMW plateado y vive en la Meridian Tower del centro, interrumpió David sin levantar la vista de su maleta. Sé que has pasado al menos 12 noches allí en los últimos 2 meses. Sé que has estado tomando fotos de nuestra casa para compartirlas con él. Sé que piensas que soy intelectualmente inferior y que estás explorando tus opciones mientras me usas como una red de seguridad. El rostro de Clare se puso blanco. Estabas escuchando una conversación privada. Estabas teniendo una conversación privada sobre nuestro matrimonio en el comedor de tus padres. David cerró la maleta y se volvió hacia ella. Clare, durante 10 años he construido todo en torno a hacerte feliz. Diseñé esta casa para ti. Construí mi negocio en parte para darte la vida que dijiste que querías. He sido la base que sostiene tus sueños. Y ahora descubro que piensas en mí como un empleado. Eso no es. No. La voz de David tenía una finalidad que detuvo a Clare a media frase. No insultes mi inteligencia fingiendo que esto fue un lapsus momentáneo. Has estado llevando a cabo una aventura sistemática con un hombre que se gana la vida destruyendo matrimonios. Me has estado mintiendo durante meses mientras yo he estado trabajando para mantener la vida que te estaba dando la libertad de traicionarme. David cogió su maleta y pasó junto a Clare hacia la puerta del dormitorio. Ella le agarró del brazo, y por un momento su máscara se deslizó por completo, revelando la desesperación que había debajo. David, por favor. Podemos superar esto. La gente comete errores. Podemos ir a terapia. Podemos. La voz de David fue suave pero inamovible. No cometiste un error. Tomaste una decisión. En realidad, tomaste docenas de decisiones durante varios meses. Y esta noche elegiste humillarme públicamente a mí y a nuestro matrimonio. Ahora yo estoy tomando una decisión. Si te vas, si haces esto, no hay vuelta atrás. ¿Es eso realmente lo que quieres? David miró a su esposa, realmente la miró por lo que se dio cuenta de que sería la última vez como su esposo. Seguía siendo hermosa, seguía siendo la mujer de la que se había enamorado hacía una década. Pero la belleza sin lealtad era solo un envoltorio atractivo alrededor de algo podrido. Clare, volver implica que estaría volviendo a algo que era real en primer lugar.
Lo que descubrí esta noche es que he estado casado con una actuación, no con una persona. Así que no quiero volver a eso. David condujo hasta la casa de Tommy, donde su amigo había preparado la habitación de invitados y una botella de whisky. Se sentaron en el porche trasero de Tommy, mirando las montañas que rodeaban Pinnery, mientras el teléfono de David seguía sonando con llamadas y mensajes de texto de familiares, amigos y socios comerciales que habían recibido las fotos. ¿Y ahora qué piensas hacer?, preguntó Tommy, volviendo a llenar el vaso de David. Primero, me voy a asegurar de que Ryan Kellerman entienda que hay consecuencias por apuntar a las esposas de otros hombres. Luego me aseguraré de que Clare aprenda lo que realmente cuesta reconstruir una vida después de haberla demolido. Dave, te conozco desde hace 15 años, y nunca te había visto así. Ten cuidado de no hacer algo de lo que no puedas volver. David bebió su whisky y consideró la advertencia de Tommy. Durante una década, había sido cuidadoso, responsable y mesurado en todo lo que hacía. Se había labrado una reputación como un hombre cuya palabra era su vínculo, cuyo trabajo estaba garantizado, cuyo carácter era incuestionable. Pero ¿de qué servía un carácter incuestionable cuando la gente se sentía libre de cuestionarlo de todos modos? ¿Qué valor tenía la fiabilidad cuando fiable significaba desechable? ¿Qué beneficio tenía jugar según las reglas cuando tus oponentes se sentían libres de inventar las suyas propias? Tommy, agradezco la preocupación, pero no planeo hacer nada ilegal o violento. Simplemente voy a dejar de fingir que la comodidad de los demás es más importante que mi propia justicia. Durante los 3 días siguientes, David desmanteló metódicamente la vida que había construido con Clare. Transfirió la mitad de sus ahorros conjuntos a una nueva cuenta, separó formalmente sus finanzas e hizo que su abogado redactara los papeles de divorcio que obligarían a la venta de su casa. Dado que David había construido la casa él mismo y tenía los gravámenes de construcción, estaba en posición de asegurarse de que cualquier venta favoreciera en gran medida su posición financiera. Pero el verdadero trabajo era más psicológico que financiero. David comenzó a contactar con otros hombres en la órbita de Ryan, los esposos y novios de las anteriores clientes de consultoría de Ryan. Lo que descubrió fue una red de hombres que habían experimentado variaciones de la misma destrucción sistemática de sus relaciones. Capítulo 5. Construyendo la coalición. La investigación de David sobre la historia de Ryan Kellerman reveló un patrón tan consistente que parecía un modelo de negocio. En los últimos 6 años, Ryan se había dirigido al menos a 8 mujeres propietarias de pequeñas empresas, ofreciéndoles consultoría de marketing que inevitablemente conducía a aventuras emocionales y físicas. En cada caso, la relación existente de la mujer terminaba en un plazo de 6 a 18 meses, a menudo dejando al hombre devastado financiera y emocionalmente mientras Ryan pasaba a su próximo objetivo. El primer aliado de David fue Marcus Webb, cuya esposa se había divorciado de él 2 años antes después de que una relación de consultoría con Ryan pusiera fin a su matrimonio de 15 años. Marcus había perdido su casa, su sociedad comercial y la custodia de sus 2 hijos cuando su ex esposa decidió perseguir su yo auténtico en la comunidad de bienestar de Denver. El bastardo tiene un sistema, explicó Marcus mientras tomaban un café en un restaurante a las afueras de la ciudad. Se dirige a mujeres que son inteligentes pero infravaloradas en sus relaciones. Les ofrece estimulación intelectual, avance profesional y acceso a un estilo de vida que no podrían permitirse de otro modo. Para cuando se dan cuenta de que no les está ofreciendo un futuro, solo un acceso temporal a su mundo, ya han arruinado sus vidas reales. El segundo aliado fue Travis Reed, cuya prometida había roto su compromiso después de involucrarse profesionalmente con la empresa de marketing de Ryan. Travis había descubierto que la práctica habitual de Ryan era crear dependencia ofreciendo oportunidades de negocio que requerían que las mujeres viajaran con frecuencia, asistieran a costosos eventos de networking y se separaran gradualmente de sus sistemas de apoyo. Es una guerra psicológica, dijo Travis. Les hace sentir que sus vidas actuales son pequeñas y limitadas, y luego les da una muestra de algo más grande. Pero nunca se compromete con nada permanente. Una vez que han destruido sus relaciones existentes por él, les deja que se den cuenta de que nunca iba a dejar su estilo de vida de soltero por ellas. El tercer miembro de la coalición informal de David fue el Dr. Alan Foster, cuya esposa había dejado su matrimonio de 22 años después de que Ryan la convenciera de franquiciar su consulta de terapia. Alan había perdido su casa, sus ahorros para la jubilación y su relación con su hija adolescente cuando su ex esposa decidió empezar de cero en Denver en lugar de reparar su estancado matrimonio. La parte más cruel, explicó Alan, es que les hace creer que están eligiendo el empoderamiento sobre la limitación.
Creen que están creciendo como personas cuando en realidad solo están siendo manipuladas por alguien que entiende sus vulnerabilidades mejor que ellas. David se dio cuenta de que la verdadera habilidad de Ryan no era el marketing, sino el perfil psicológico. Identificaba a las mujeres que se sentían infravaloradas o intelectualmente insatisfechas en sus relaciones actuales, y luego les proporcionaba la validación y la oportunidad suficientes para que sus vidas existentes parecieran inadecuadas en comparación. Pero Ryan había cometido un error crucial con Clare. Había subestimado la capacidad de David para el pensamiento estratégico y su acceso a los recursos. A diferencia de las parejas de los objetivos anteriores de Ryan, David era propietario de su propio negocio. Tenía amplias conexiones locales y poseía el tipo de habilidades prácticas que podían convertirse en armas, con una eficacia devastadora. El plan de David comenzó a tomar forma durante una serie de reuniones con Marcus, Travis y Alan. Se dirigirían sistemáticamente a las conexiones comerciales y sociales de Ryan, utilizando su conocimiento combinado de sus patrones y su influencia local para crear consecuencias que fueran mucho más allá de la mera vergüenza. Marcus, que trabajaba en el sector inmobiliario comercial, tenía acceso a información sobre los arrendamientos comerciales y las inversiones inmobiliarias de Ryan. Travis, es periodista, tenía contactos en la comunidad mediática de Denver que podrían estar interesados en una historia sobre prácticas comerciales depredadoras. Alan, a pesar de su divorcio, mantenía relaciones con otros profesionales de la salud mental que podían hablar de la manipulación psicológica implicada en el sistema de Ryan. No solo vamos tras él por lo que nos hizo a nosotros, explicó David al grupo. Vamos tras él por lo que va a hacer al próximo y al siguiente. Esto no es venganza, es control de plagas. El primer movimiento de David fue hacer que Marcus concertara una reunión con Ryan con el pretexto de discutir una posible oportunidad de inversión inmobiliaria. El objetivo era confirmar la situación comercial actual de Ryan e identificar las vulnerabilidades que podían explotarse legal y eficazmente. La reunión se programó para la semana siguiente en la oficina de Ryan. David asistiría como asesor de construcción de Marcus, lo que le daría la oportunidad de evaluar la operación de Ryan de primera mano y reunir información para la campaña más amplia. Pero David también había tomado una decisión que sus aliados aún no conocían. Ryan Kellerman no iba a ser su único objetivo. Clare había hecho su elección, y ahora iba a aprender lo que realmente costaba descartar a un hombre que se había pasado la vida construyendo cosas destinadas a durar, incluida su capacidad para una justicia estratégica, paciente y absolutamente despiadada. Capítulo 6. La trampa comienza a cerrarse. La oficina de Ryan Kellerman ocupaba todo el piso 15 de un rascacielos del centro de Denver, con ventanas del piso al techo con vistas a las montañas rocosas y muebles que gritaban minimalismo caro. David se había vestido como un contratista exitoso para la reunión. Jeans limpios, camisa planchada y botas que parecían profesionales en lugar de desgastadas por el trabajo. Ryan saludó a Marcus y David con el tipo de apretón de mano seguro que provenía de toda una vida sabiendo que el dinero podía comprar acceso a casi cualquier cosa. Era exactamente lo que David esperaba. Alto, delgado, con rasgos que pertenecían a un anuncio de revista de relojes de lujo o autos europeos. Su sonrisa era practicada, su contacto visual calculado y todo su comportamiento irradiaba la arrogancia casual del privilegio heredado. Marcus me dice que estás pensando en expandirte al desarrollo comercial, dijo Ryan, sentándose detrás de un escritorio que probablemente costaba más que los autos de la mayoría de la gente. Tengo algunas oportunidades interesantes que podrían alinearse con tu conjunto de habilidades. David desempeñó su papel a la perfección, haciendo las preguntas correctas sobre proyectos potenciales mientras catalogaba mentalmente todo lo que observaba. La oficina de Ryan estaba diseñada para impresionar. Libros encuadernados en cuero que probablemente nunca había leído, arte caro que parecía haber sido seleccionado por un decorador y fotografías de sí mismo con varias celebridades y políticos locales. Pero lo que más le interesaba a David era lo que no veía. Ninguna evidencia de trabajo real realizado. El escritorio estaba demasiado limpio, la computadora demasiado perfectamente colocada, todo el espacio demasiado escenificado. Esta no era una oficina de trabajo. Era un espacio de actuación diseñado para crear una impresión de éxito y sofisticación. Durante su conversación, Ryan mencionó su trabajo de marketing casi casualmente, como si fuera un interés secundario en lugar de su negocio principal. Habló sobre ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a realizar su potencial y crear estrategias de crecimiento para las marcas emergentes. El lenguaje era cuidadosamente neutral, diseñado para sonar profesional sin revelar nada específico sobre sus métodos o base de clientes. Cuando Marcus preguntó sobre historias de éxito específicas,
las respuestas de Ryan se volvieron vagas y autocomplacientes. Habló sobre relaciones transformadoras con mujeres empresarias y sobre cómo ayudar a las mujeres a romper las mentalidades limitantes sobre su potencial. Para alguien que no lo supiera, sonaría como una consultoría comercial legítima. Para David, sonaba como un depredador que describía su estrategia de caza. La reunión concluyó con Ryan ofreciendo enviar a Marcus algunos materiales sobre posibles oportunidades de inversión. Mientras bajaban en ascensor hacia el estacionamiento, Marcus se volvió hacia David con una expresión sombría. «Esa no fue una reunión de negocios», dijo Marcus. «Fue una actuación. El tipo está ejecutando algún tipo de juego complejo y su oficina es solo un accesorio en el espectáculo». David había llegado a la misma conclusión, pero también había notado algo más. Ryan se sentía completamente cómodo operando al aire libre porque se creía intocable. Su confianza no solo se basaba en la riqueza heredada, provenía de la suposición de que sus víctimas estarían demasiado avergonzadas o devastadas emocionalmente para defenderse eficazmente. Esa noche, David convocó una reunión de emergencia de su coalición. Se reunieron en la casa de Travis, donde podían hablar libremente sin correr el riesgo de ser escuchados. David compartió sus observaciones de la visita a la oficina y el grupo comenzó a refinar su estrategia. «No solo se dirige a nuestras mujeres», explicó David. «Se dirige a toda nuestra comunidad. Cada matrimonio que destruye debilita el tejido social de nuestra ciudad. Cada negocio que manipula con falsas promesas afecta nuestra economía local. Esto no es solo personal, es un ataque a nuestra forma de vida». Alan había pasado la semana investigando los antecedentes familiares de Ryan y descubrió que el fideicomiso de Ryan estaba estructurado de una manera que le exigía mantener ciertas apariencias de éxito profesional. Si su reputación comercial se dañaba gravemente, potencialmente podría perder el acceso a porciones significativas de su herencia. Travis se había comunicado con sus contactos en los medios y descubrió que varios periodistas de Denver ya estaban al tanto de los rumores sobre los métodos de consultoría de Ryan, pero no habían podido desarrollar suficiente evidencia para una historia. Sin embargo, si varias víctimas se presentaban simultáneamente con evidencia documentada, eso podría cambiar. Marcus había descubierto que el contrato de arrendamiento de la oficina de Ryan estaba a punto de renovarse y que la compañía administradora de su edificio ya estaba preocupada por las quejas que habían recibido con respecto a una conducta inapropiada en el edificio. Una campaña coordinada de quejas legítimas podría resultar en que Ryan pierda su impresionante domicilio comercial. Pero el descubrimiento más significativo de David fue personal. A través de su investigación, se enteró de que Clare no solo estaba teniendo una aventura con Ryan. Ella lo estaba ayudando activamente a apuntar a otras mujeres en Pinnerich. Había estado compartiendo información sobre los clientes de su estudio de yoga, identificando objetivos potenciales para la atención de Ryan y facilitando presentaciones con el pretexto de oportunidades de networking. Clare no solo era infiel, ella era cómplice de la depredación sistemática de Ryan. Se había convertido en reclutadora para su operación, intercambiando información sobre mujeres vulnerables por acceso a su estilo de vida y promesas de progreso comercial. Esta revelación transformó la comprensión de David de lo que le había sucedido a su matrimonio. Clare no había sido víctima de la manipulación de Ryan. Se había convertido en su socia para atacar a otras víctimas. Había elegido participar en la destrucción de otras familias para su propio beneficio. El plan de la coalición se cristalizó en torno a este descubrimiento. Expondría no solo las acciones individuales de Ryan, sino toda la red que había creado, incluido el papel de Clare como su coordinadora local. El objetivo no era solo evitar que se dirigiera a futuras víctimas. Era asegurar que todos los que participaron o permitieron esta operación enfrentaran consecuencias proporcionales a sus elecciones. El teléfono de David sonó con un mensaje de texto de Clare. «Necesitamos hablar. Esto ha ido demasiado lejos. La gente está llamando al estudio haciendo preguntas. Por favor, llámame». David mostró el mensaje a sus aliados, quienes estuvieron de acuerdo en que probablemente era un intento de negociar o manipularlo para que se echara atrás. Decidieron ignorarlo y proceder con su plan. «Mañana comenzamos a hacer llamadas», anunció David. «Para el final de la semana, todos en Pinnerich sabrán exactamente lo que Ryan Kellerman y sus asociados locales le han estado haciendo a nuestra comunidad». «¿Y después de eso?», preguntó Travis. La sonrisa de David era del tipo que los contratistas usaban cuando estaban a punto de demoler una estructura que había sido condenada sin posibilidad de reparación. «Después de eso, veremos qué tan bien manejan vivir en el tipo de ruinas que han estado dejando para otras personas». Capítulo 7. La campaña comienza. El lunes por la mañana trajo la primera fase de lo que David en privado pensó como proyecto fundación,
La demolición sistemática de la operación de Ryan Kellerman y de todos los que la habían permitido. La coalición había dividido las responsabilidades en función de sus puntos fuertes y conexiones individuales, creando un asalto coordinado contra el que sería imposible defenderse o descartar como las acciones de un marido enfadado. Travis dirigió la campaña mediática, contactando con sus contactos en los periódicos de Denver, las televisiones locales y las revistas regionales. Su discurso era sencillo y convincente. Una historia sobre prácticas comerciales depredadoras dirigidas a mujeres de pueblos pequeños, con pruebas documentadas y múltiples víctimas dispuestas a hablar públicamente. Al mediodía, 3 periodistas habían expresado un serio interés en investigar el negocio de consultoría de Ryan. Marcus se centró en la comunidad empresarial, utilizando sus contactos inmobiliarios para informar discretamente a otros profesionales sobre los métodos de Ryan. Su enfoque fue más sutil. Menciones casuales durante las reuniones con clientes, preguntas estratégicas durante los eventos de networking y comentarios cuidadosamente colocados que animaban a la gente a hacer sus propias preguntas sobre la reputación de Ryan. Alan se encargó de la comunidad terapéutica, contactando con otros profesionales de la salud mental de la región para hablar sobre la manipulación psicológica implicada en el sistema de Ryan. Su perspectiva clínica dio peso a sus acusaciones y ayudó a enmarcar el comportamiento de Ryan como una forma de abuso emocional sistemático en lugar de una mera infidelidad. David coordinó la campaña general mientras se centraba en su propio objetivo, Clare. Ella le había enviado 6 mensajes de texto cada vez más desesperados desde el domingo. Cada uno revelaba más sobre su creciente pánico a medida que las preguntas sobre su implicación comenzaban a circular por la comunidad unida de Pinnerich. El estudio de yoga había recibido llamadas de clientas preocupadas que preguntaban por la relación comercial de Clare con ese consultor de marketing de Denver. Varias mujeres habían cancelado sus membresías tras enterarse de que Clare había estado compartiendo información sobre las clientas del estudio con Ryan. El periódico local había dejado mensajes de voz pidiendo comentarios sobre las acusaciones de prácticas comerciales inapropiadas. El martes por la noche, Clare estaba lista para hablar. Llamó a David desde su coche aparcado fuera del estudio de yoga. Ya no estaba segura de poder permitirse mantenerlo abierto. David, por favor. Esto está destruyendo todo por lo que he trabajado. La gente dice cosas horribles sobre mí, y nada de eso es cierto. Nunca quise que nadie saliera herido. ¿Qué es exactamente lo que no es cierto, Clare? Preguntó David con voz tranquila y clínica. ¿Que has estado teniendo una aventura con Ryan Kellerman? ¿Que has estado compartiendo información de clientas con él? ¿Que le ayudaste a identificar posibles objetivos en nuestra comunidad? No fue así. No entiendes lo que es sentirse atrapada en una vida que es demasiado pequeña para quien quieres llegar a ser. Ryan me ofreció oportunidades de crecer, de convertirme en algo más que un ama de casa de un pueblo pequeño que dirige un estudio de yoga. Así que decidiste ayudarlo a destruir los matrimonios de otras personas. Nunca tuve la intención de que eso sucediera. Pensé que solo estaba haciendo contactos, estableciendo conexiones. No sabía lo que realmente estaba haciendo hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. David sintió que una ira familiar aumentaba, pero mantuvo su voz nivelada. Clare, sabías exactamente lo que estabas haciendo. Estabas intercambiando información sobre mujeres vulnerables por acceso al estilo de vida de Ryan. Estabas reclutando víctimas para el mientras me mentías sobre tu propia participación. Eso no es. Claire, Deja de mentir. Incluso ahora, cuando toda tu vida se está desmoronando debido a las decisiones que tomaste, todavía estás tratando de manipular la situación. No eres una víctima aquí. Eres una colaboradora que fue atrapada. La línea quedó en silencio durante varios segundos antes de que Clare volviera a hablar, su voz más pequeña y desesperada que nunca David la había escuchado. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué se necesita para que detengas esto? No quiero nada de ti, Claire. Esto no es una negociación, son consecuencias. Participaste en la destrucción sistemática de la vida de otras personas. Y ahora puedes experimentar cómo se siente eso. David, sé que estás enojado, pero esto va más allá del enojo. Esto es cruel. Estás arruinando mi vida por un error. No, Clare, no estoy arruinando tu vida. Estoy revelando lo que ya le has hecho. La vida que crees que estoy destruyendo nunca fue real de todos modos. Fue solo una actuación que estabas dando mientras planeabas descartarme por algo mejor. Capítulo 8. El ajuste de cuentas se acelera. El miércoles trajo una escalada amplia. La primera historia televisiva se emitió durante las noticias de la noche, presentando entrevistas con Marcus y Travis sobre prácticas de marketing depredadoras dirigidas a mujeres rurales. Si bien la historia tuvo cuidado de evitar nombrar personas específicas,
proporcionó suficientes detalles para que los espectadores locales sacaran sus propias conclusiones. El estudio de yoga de Clare recibió la visita de un periodista que preguntó sobre su relación comercial con las empresas de marketing de Denver. 3 clientas más cancelaron sus membresías y 2 de sus instructoras preguntaron sobre la posibilidad de encontrar un empleo alternativo. Ryan, mientras tanto, descubrió que la compañía administradora de su edificio de oficinas había recibido múltiples quejas sobre conducta inapropiada y estaba revisando su contrato de arrendamiento. Su asistente le informó que varios clientes habían llamado para hacer preguntas sobre sus prácticas comerciales y 2 habían cancelado las citas programadas. Pero el desarrollo más satisfactorio de David provino de una fuente inesperada. Las exclientas de Ryan comenzaron a contactarse entre sí. La red de mujeres que habían sido blanco de su operación comenzó a comparar notas, compartir historias y reconocer patrones que habían pasado por alto cuando estaban aisladas y manipuladas. La Dra. Sarah Kim, cuyo matrimonio había terminado después de una relación de consultoría con Ryan, se acercó a la ex esposa de Marcus. Juntas, contactaron a la ex prometida de Travis y a otras 2 mujeres que habían quedado atrapadas en la red de Ryan. Lo que surgió fue una imagen de manipulación psicológica sistemática que iba mucho más allá de la simple infidelidad. Nos estudió, explicó la doctora Kim durante una conferencia telefónica con la coalición. Aprendió nuestras vulnerabilidades, nuestros sueños, nuestras frustraciones con nuestras vidas actuales. Luego creó fantasías personalizadas que hicieron que nuestras relaciones reales parecieran inadecuadas en comparación. Los testimonios de las mujeres revelaron el verdadero alcance de la operación de Ryan. Mantenía archivos detallados sobre sus objetivos, rastreando sus estados emocionales, la satisfacción de la relación y las situaciones financieras. Cronometraba sus enfoques cuidadosamente, atacando cuando las mujeres eran más vulnerables a sus ofertas de avance profesional y validación personal. Pero también revelaron el papel de Clare en la operación. No había sido solo otra víctima, había sido la principal fuente de inteligencia de Ryan sobre las propietarias de negocios de Pinnerich. Había identificado a mujeres que tenían dificultades financieras, experimentaban problemas matrimoniales o se sentían insatisfechas en sus carreras. Luego organizó reuniones accidentales, eventos sociales y oportunidades de networking que le dieron a Ryan acceso a sus objetivos. El jueves, la historia había cobrado impulso propio. Las redes sociales locales estaban llenas de especulaciones y relatos de primera mano. El periódico regional anunció que estaba preparando una investigación exhaustiva sobre el fraude de consultoría dirigido a comunidades rurales. 2 bufetes de abogados se habían puesto en contacto con las víctimas sobre posibles litigios civiles. Clare hizo un último intento de negociar, apareciendo en la casa de Tommy el jueves por la noche mientras David revisaba los planos de construcción de su próximo proyecto. David, por favor. Haré lo que sea. Me iré de la ciudad. Te daré todo en el divorcio. Desapareceré por completo. Solo por favor haz que esto se detenga. David levantó la vista de sus planos y estudió el rostro de su esposa. Todavía era hermosa, pero la confianza y la vitalidad que lo habían atraído al principio se habían ido, reemplazadas por la desesperación hueca de alguien que finalmente se había quedado sin mentiras que contar. Clare, no hay nada que detener. Esto ya no es algo que te estoy haciendo. Esto es simplemente lo que sucede cuando sale a la luz la verdad sobre lo que les has estado haciendo a otras personas. Pero podrías decirle a la gente que deje de hacer preguntas. Podrías decir que me has perdonado, que estamos arreglando las cosas. ¿Por qué haría eso? Porque me amas. Porque tuvimos 10 buenos años juntos. Porque todos merecen una segunda oportunidad. David enrolló cuidadosamente sus planos y miró a Clare con la misma expresión que usaba cuando examinaba edificios que estaban demasiado dañados para repararlos. Clare, hace 10 años habría movido montañas para protegerte de consecuencias como esta. Pero eso fue cuando pensé que eras el tipo de persona que merecía protección. Ahora sé que eres el tipo de persona de la que otras personas necesitan protección. Así que esto es todo. Simplemente me vas a destruir y te vas a ir. No, Claire. Voy a terminar lo que comencé y construir algo mejor. Te destruiste a ti misma. Solo me estoy asegurando de que todos puedan ver el daño con claridad. Capítulo 9. Construyendo algo mejor. El viernes por la mañana trajo noticias que cambiaron todo. Ryan Kellerman había sido arrestado por fraude. No el tipo de fraude de relación que la coalición de David había estado exponiendo, sino un fraude financiero real relacionado con su negocio de marketing. La investigación, provocada por la atención de los medios en torno a su conducta personal, había descubierto un patrón de facturación a clientes por servicios nunca prestados y malversación de fondos destinados a campañas publicitarias.
Travis llamó a David con la noticia a las 6 de la mañana. Resulta que nuestro chico Ryan no solo estaba robando esposas, también estaba robando dinero. La oficina del fiscal de distrito se interesó cuando se emitió la historia de televisión y han estado investigando sus prácticas comerciales. Aparentemente, ha estado ejecutando una estafa de facturación bastante sofisticada durante años. David sintió un momento de satisfacción, seguido inmediatamente por una preocupación estratégica. Si Ryan enfrentaba cargos criminales graves, podría eclipsar sus esfuerzos por exponer su ataque sistemático a mujeres casadas. Necesitaban asegurarse de que sus patrones de relaciones depredadoras siguieran siendo parte de la narrativa pública. Pero los cargos de fraude crearon una oportunidad inesperada. Con Ryan enfrentando un posible tiempo en prisión, sus víctimas tendrían más credibilidad y protección legal al presentar sus propias historias. La narrativa estaba cambiando de maridos enojados haciendo acusaciones a un patrón de comportamiento depredador por parte de un criminal acusado. La situación de Clare se deterioró rápidamente. Para el viernes por la tarde, su estudio de yoga había perdido la mitad de sus miembros. Su arrendador, citando preocupaciones sobre la viabilidad del negocio y el sentimiento negativo de la comunidad, le había notificado que su contrato de arrendamiento no se renovaría. 3 de sus 5 instructoras habían encontrado puestos en otros estudios de la región. Pero la investigación de David había descubierto algo más. La situación financiera de Clare era mucho peor de lo que había admitido. Había estado utilizando las cuentas comerciales del estudio para financiar las mejoras en su estilo de vida, incluidas cenas caras, estadías en hoteles y viajes de compras durante sus reuniones de consultoría con Ryan. El negocio estaba esencialmente en bancarrota, sobreviviendo solo porque los ingresos de David habían estado subsidiando tanto los gastos de su hogar como las pérdidas comerciales no declaradas de Clare. El sábado trajo la edición de fin de semana del periódico regional, con una investigación de primera plana titulada Consultor de marketing acusado de atacar a esposas rurales. La historia, escrita por uno de los antiguos colegas de Travis, proporcionó un examen completo de los métodos de Ryan e incluyó entrevistas con 6 víctimas y sus exparejas. Clare fue mencionada por su nombre como propietaria de un negocio local que supuestamente ayudó a identificar objetivos potenciales para el consultor acusado. El artículo evitó cuidadosamente hacer acusaciones que no pudieran ser corroboradas, pero proporcionó suficientes detalles para que los lectores entendieran su papel en la operación de Ryan. El teléfono de David sonó constantemente durante todo el fin de semana. Amigos que ofrecían apoyo, socios comerciales que hacían preguntas, familiares que intentaban comprender lo que le había sucedido a su matrimonio. Respondió a cada llamada pacientemente, explicando la situación sin dramatismo emocional y enfatizando que su principal preocupación era proteger a otras familias de manipulaciones similares. Pero la llamada más significativa llegó el domingo por la noche de una fuente inesperada. El padre de Clare, Robert Winters. David, te debo una disculpa, dijo Robert sin preámbulos. Patricia y yo hemos estado leyendo sobre esta situación y estamos horrorizados por lo que Clare ha estado haciendo. No teníamos idea de que ella estuviera involucrada en algo como esto. Señor Winters, agradezco la llamada, pero... No, déjame terminar. Sabíamos desde hace meses que Clare no era feliz en su matrimonio, pero asumimos que se trataba de problemas matrimoniales típicos que podrían resolverse con tiempo y esfuerzo. Nunca imaginamos que ella estuviera participando activamente en lastimar a otras familias. La voz de Robert tenía un peso que David nunca antes había escuchado. Patricia y yo hemos estado casados durante 37 años y siempre nos hemos enorgullecido de criar hijos con un carácter moral sólido. Saber que Clare ha estado, ¿cuál es la palabra que usó el periódico? Reclutando víctimas para este hombre, es devastador. Entiendo que esto debe ser difícil para tu familia. David, queremos que sepas que Patricia y yo no esperamos que perdones a Clare ni que la aceptes de vuelta. Lo que ha hecho es imperdonable. También queremos que sepas que no vamos a permitir su comportamiento brindándole apoyo financiero o ayudándola a evitar las consecuencias. Esto fue inesperado. David había asumido que los padres de Clare se unirían en torno a su hija y lo presionarían para que se reconciliara por el bien de la armonía familiar. Hemos decidido cortar el acceso de Clare a su fondo fiduciario, continuó Robert. El dinero estaba destinado a mantener a una familia y una vida estable, no a subvencionar la destrucción de las familias de otras personas. También la estamos eliminando como beneficiaria de nuestra herencia hasta que demuestre un remordimiento genuino y haga esfuerzos significativos para reparar el daño que ha causado. David se quedó callado por un momento, procesando este acontecimiento. El fondo fiduciario de Clare no era enorme,
pero le había proporcionado un colchón financiero que la hacía sentir lo suficientemente segura como para arriesgarse con su matrimonio y su negocio. Sin él, se enfrentaría a todas las consecuencias económicas de sus decisiones. Señor Winters, no estoy seguro de qué decir. Di que serás feliz, David. Di que construirás la vida que mereces con alguien que aprecie lo que tienes para ofrecer. Clare tomó su decisión y ahora tiene que vivir con ella. Pero eso no significa que tú tengas que vivir con ella también. El lunes llegó la pieza final de la campaña de David. La publicación de un informe completo preparado por Alan que documentaba las técnicas de manipulación psicológica utilizadas por consultores depredadores como Ryan. El informe, distribuido a los medios de comunicación locales y a las organizaciones de servicios sociales, proporcionó un marco para comprender cómo las mujeres inteligentes y capaces podían ser atacadas y manipuladas sistemáticamente para destruir sus propias vidas. El informe incluía estudios de casos, con nombres cambiados, de las víctimas de Ryan, un análisis de sus métodos y recomendaciones para proteger a las personas vulnerables de una depredación similar. Era académico más que acusatorio, pero desmanteló eficazmente cualquier simpatía restante por la operación de Ryan o sus colaboradores. Clare hizo un último intento de contactar a David, enviándole una carta escrita a mano a la casa de Tommy. En ella, reconoció sus errores, se disculpó por su papel en la operación de Ryan y suplicó una oportunidad para enmendarse. Admitió que se había dejado llevar por una fantasía y había perdido de vista sus valores y responsabilidades. David leyó la carta 2 veces y luego se la entregó a Tommy sin comentarios. ¿Ni siquiera vas a responder?, preguntó Tommy. ¿Cuál sería el punto? Se está disculpando porque la atraparon y porque enfrenta consecuencias. Si no hubiera descubierto lo que estaba haciendo, todavía lo estaría haciendo. Una disculpa que solo llega después de la exposición no es realmente una disculpa, es solo otra manipulación. El periódico del martes trajo la conclusión que David había estado esperando. Ryan Kellerman había sido acusado formalmente de fraude y conspiración, y sus activos comerciales habían sido congelados en espera de la investigación. Su contrato de arrendamiento de oficina había sido rescindido. Se había suspendido su acceso a su fondo fiduciario en espera del resultado del proceso penal. Y varias de sus víctimas habían presentado demandas civiles en busca de daños y perjuicios. Pero lo que es más importante, para el sentido de justicia de David, el círculo social de Ryan lo había abandonado por completo. El grupo adinerado de Denver que había permitido y celebrado su estilo de vida no toleraba los cargos criminales ni el escándalo público. Lo habían expulsado de las membresías de clubes, lo habían desinvitado de eventos sociales y lo habían exiliado efectivamente de la comunidad que le había proporcionado víctimas y validación. La situación de Clare había llegado a su propia conclusión. El estudio de yoga había cerrado definitivamente. Se había visto obligada a mudarse de su casa a un pequeño apartamento y sus solicitudes de empleo en otros gimnasios habían sido rechazadas debido a su asociación con el escándalo. Pero David no sintió satisfacción por su sufrimiento. La satisfacción habría implicado que necesitaba que Clare fracasara para que él tuviera éxito. En cambio, sintió la tranquila satisfacción que provenía de completar un proyecto difícil de acuerdo con las especificaciones y en el plazo previsto. 6 meses después de la cena de acción de gracias que lo cambió todo, David se paró bajo la luz del sol de la mañana que se filtraba por las ventanas de su nueva casa. Era más pequeña que la casa que había compartido con Clare, pero cada detalle reflejaba sus propias preferencias en lugar de compromisos hechos por la visión de otra persona. La casa estaba ubicada en 10 acres en las afueras de Pinnery, con vistas a la montaña y suficiente espacio para el taller que siempre había querido construir. La había diseñado como un refugio para un solo hombre. Líneas limpias, espacios funcionales y almacenamiento empotrado para las herramientas y proyectos que le brindaban una satisfacción genuina. Ryan Kellerman había sido sentenciado a 3 años en una prisión federal por fraude y conspiración. El juez había señalado específicamente la naturaleza depredadora de sus crímenes y su impacto en múltiples comunidades. Sus activos habían sido liquidados para pagar la restitución a sus víctimas, dejándolo en bancarrota y en completo exilio social tras su eventual liberación. Clare se había mudado a Phoenix, donde había encontrado trabajo como recepcionista en un consultorio dental. Su cuenta de Instagram, una vez llena de fotos cuidadosamente seleccionadas de su vida ideal, había sido eliminada hace meses. David ocasionalmente recibía noticias sobre ella a través de conocidos mutuos, pero no sentía curiosidad por sus circunstancias o planes futuros. El divorcio había finalizado con términos que reflejaban la mala conducta financiera de Clare y su papel en la operación de Ryan. David había conservado la propiedad de su casa,
que había vendido a una familia joven que apreciaba la artesanía personalizada. Clare había recibido activos mínimos y ningún apoyo continuo, ya que su adulterio y fraude comercial habían anulado la mayoría de las protecciones que normalmente se otorgan a los cónyuges en los procedimientos de divorcio. Pero la sensación de plenitud de David provenía de algo más significativo que la victoria legal o el acuerdo financiero. Provenía del conocimiento de que había protegido a su comunidad de los depredadores que habían visto sus relaciones como oportunidades de explotación. Marcus se había vuelto a casar con una viuda llamada Linda que dirigía una panadería exitosa y apreciaba tanto su lealtad como su sabiduría ganada con tanto esfuerzo sobre la diferencia entre el amor y la manipulación. Travis había comenzado a salir con la doctora Sarah Kim, una de las antiguas víctimas de Ryan, y su relación se basaba en la comprensión mutua de la importancia de una asociación genuina. Alan se había reconciliado con su hija, que había adquirido una perspectiva sobre las decisiones de su madre a medida que maduraba y aprendía más sobre lo que realmente le había sucedido a su familia. Había iniciado un grupo de apoyo para hombres cuyas familias habían sido destruidas por personas depredadoras, y el grupo había ayudado a varias docenas de personas a procesar sus experiencias y reconstruir sus vidas. La propia vida de David había adquirido un ritmo que se sentía sostenible en lugar de performativo. Había expandido Morrison Construction para incluir una división especializada para casas personalizadas, y su reputación de trabajo de calidad había atraído clientes de toda la región. Se había unido al Comité de Planificación Urbana y estaba trabajando en iniciativas para apoyar a las pequeñas empresas locales y proteger a la comunidad de la explotación externa. También había comenzado a salir con Jennifer Park, una veterinaria que se había mudado a Pinnery para hacerse cargo de la consulta del veterinario local que se jubilaba. Jennifer era coreano-estadounidense, había servido 2 veces como veterinaria militar y poseía el tipo de fuerza tranquila que provenía de la competencia en lugar del drama. Su relación se desarrollaba lentamente, basada en el respeto mutuo y los valores compartidos en lugar de la pasión dramática o la dependencia calculada. «¿Sabes qué aprecio de ti?», le había dicho Jennifer durante una cena reciente en su pequeña casa cerca de la clínica de animales. «Eres exactamente quien pareces ser. No hay una agenda oculta, ni actuación, ni intento de ser alguien que no eres para impresionarme». David había considerado esta observación cuidadosamente antes de responder. «Pasé 10 años tratando de ser lo que otra persona necesitaba que fuera, y casi me destruye. Ya no me interesa actuar para nadie». «Bien», había respondido Jennifer. «He pasado suficiente tiempo en zonas de guerra para saber la diferencia entre las personas que son sólidas y las personas que solo parecen sólidas. Tú eres sólido». En esta mañana en particular, David estaba revisando los planos de su próximo proyecto. Un centro comunitario que albergaría recursos para pequeñas empresas, servicios de asesoramiento matrimonial y programas educativos sobre cómo reconocer y evitar a las personas depredadoras. El proyecto había sido financiado a través de una combinación de bonos municipales, donaciones privadas y una contribución sustancial del propio David. El centro se llamaría Centro de Recursos Comunitarios Margaret Morrison, en honor a la abuela de David, quien le había enseñado que construir cosas significaba asumir la responsabilidad de su durabilidad y utilidad mucho después de que se completara la construcción. El teléfono de David sonó con un mensaje de texto de Tommy. «¿Café esta mañana?», Jennifer mencionó. «¿Estás trabajando demasiado duro de nuevo?». David sonrió y respondió. «Claro, pero no estoy trabajando demasiado duro. Estoy trabajando exactamente lo suficiente». Mientras conducía hacia la ciudad, David reflexionó sobre la diferencia entre la vida que había perdido y la vida que había ganado. La vida con Clare se había construido en torno al potencial de felicidad, potencial de crecimiento, potencial para una asociación que nunca se materializó del todo. Había sido construida a partir de la esperanza y el compromiso, sostenida por el esfuerzo y la paciencia, y finalmente destruida por el descubrimiento de que sus cimientos habían sido una ilusión. La vida que estaba construyendo ahora se construía con diferentes materiales: honestidad, competencia, comunidad y la sabiduría ganada con tanto esfuerzo que provenía de sobrevivir a la traición sin amargarse. No era tan dramática ni emocionante como la vida de fantasía que Clare había perseguido, pero era real de una manera que las actuaciones nunca podrían ser. David entró en el estacionamiento del restaurante donde se encontraba con Tommy la mayoría de las mañanas y vio a su amigo esperando en la entrada con 2 tazas de café y la sonrisa cómoda de alguien que había visto a su amigo sobrevivir a la peor experiencia de su vida y emerger más fuerte en lugar de roto. «Buenos días, Dave. ¿Cómo va el proyecto del centro comunitario?». «Dentro del plazo y por debajo del presupuesto», respondió David, aceptando su café. «¿Y cómo está Jennifer?». «Jennifer es perfecta.
No perfecta como Claire fingía ser, sino realmente perfecta para mí. Tommy asintió con aprobación. Esa es la diferencia entre encontrar a alguien que encaja en tu vida y encontrar a alguien que pertenece a tu vida. David miró las montañas que rodeaban Pinnery, la ciudad donde había nacido, donde había construido su negocio, donde había sido traicionado y donde había aprendido a reconstruir su vida de acuerdo con sus propias especificaciones. Había pasado meses demoliendo las estructuras que habían sido comprometidas por los engaños de otras personas. Ahora estaba construyendo algo nuevo, no solo para él sino para la comunidad que lo había apoyado durante el peor periodo de su vida. Era un buen trabajo, del tipo que duraría mucho después de que él se hubiera ido. Y a diferencia del matrimonio que había perdido, se construyó sobre una base que las decisiones de nadie más podrían socavar. David Morrison siempre había sido un hombre que construía cosas destinadas a durar. Solo necesitaba aprender que algunos cimientos valían la pena preservarlos y otros debían eliminarse por completo antes de que pudiera comenzar la construcción real. Vamos, dijo Tommy, dirigiéndose a la entrada del restaurante. Dice Unanimous. Quiero saber sobre este centro comunitario. Y Jennifer mencionó, es posible que necesites ayuda para elegir muebles que no parezcan el intento de decoración de un soltero. David se rió y siguió a su amigo adentro, listo para comenzar otro día construyendo algo que valiera la pena en una vida que finalmente le pertenecía por completo. Aquí es donde termina nuestra historia. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu tiempo. Si disfrutaste esta historia, suscríbete a este canal. Haz clic en el vídeo que ves en la pantalla y te veré.